Hola acá, Ramón, a todos, gracias. Y wow, gracias, doctor, maravilloso, bellísima la experiencia y las palabras y la interacción de todos ustedes. Eso último de Víctor Frank estuvo súper violento. Yo quería como comentarlo más de la parte experiencial, cuando me comentaban este tema de la búsqueda del bien, de este curso, las dos cosas que se vinieron a mí como claramente en el transcurso y la experiencia. Yo soy alguien que viajó mucho tiempo, o sea, dejó la vida tal vez tradicional, de la universidad, después de ver si el trabajo, sino que dijo, bueno, voy a interrumpirlo varios años, más de 3 años viajando por muchos países y tratando de vivir muy intensamente la vida, teniendo mucha experiencia de contacto con la realidad. Siempre hablaba de la realidad como el mayor maestro. Cuando yo regresaba a la universidad después de estar viajando, me costaba mucho de entender lo que aprendo yo aquí. Si viajando aprendo muchísimo más, viviendo. Y hay algo que siento que en todo lo que hemos hablado está, y que pensaba como si todos los seres humanos estamos llamados al bien. Eso se ha dicho hoy reiteradamente. Todos, no hay uno que no. Yo recuerdo cuando yo crecí en Carúpano, tenía amigos, hijos de izquierdistas con ideología, amigos ateos, amigos con familias de diferentes creencias. Yo recuerdo muy claramente y a lo largo de los años creciendo, cómo todos teníamos conciencia, todos teníamos razón moral, si hacíamos algo, todos sentíamos algo que nos hacía como cuestionar lo que habíamos hecho, si estaba bien o si estaba mal. Entonces yo creo que allí hay una claridad y en eso está parte de lo que se ha hablado hoy también de la conexión, de la oración, del hacerse preguntas, como decía, y en ese sentido uno va encontrando formas de irle haciendo caso a eso, y que es para todos, independientemente de la creencia que tenga cualquier ser humano en una condición. Y lo otro, ya más también como que por lo menos en mi caso lo incentivó aún más, pero de una manera diferente, fue una experiencia de tener mucho contacto con la muerte desde un punto de vista de una enfermedad. Cuando está cerca de la muerte, uno hace más preguntas todavía, se conecta más con la vida porque cuestiona mucho más si me voy a comprar yate o si qué voy a hacer con mi vida. Y en ese sentido se llega como a la relevancia del presente, profundamente el presente, cultivarlo, el presente, estás construyendo un futuro. Un futuro que sin duda te impacta a ti como persona, pero también impacta a la sociedad donde estás, a la comunidad, porque siempre tus pensamientos, tu coherencia o tu incoherencia, porque todos tenemos patas de barro y las vamos a tener siempre hasta el último día aquí en la Tierra, va a impactarte no solo a ti, sino también a tus seres queridos. Y en eso, lo que decía Maite era justamente, cultivar el presente y construir el futuro, es que esa sabiduría práctica, esa forma, todo eso se lleva a estar en ese presente. Y en ese presente, si uno conecta con las personas de alguna manera, va viendo. Yo tuve la oportunidad de entrar en un grupo empresarial que tiene desde 1830 en el país, en realidad en 1827, 1830 con la formación de la República, y ese grupo empresarial ha pasado por mil cosas. En estos últimos 22 años, en el año 2000 estaba en 16 actividades económicas, en el año 2010 está en solo 2 y una de esas estaba cerrando. Y prácticamente estaba decidiendo salir y dejar el país. La oportunidad que yo tuve era como más bien de, bueno, si hay algo que se pueda hacer, intentemos hacerlo. Y esa oportunidad enfocada en la persona, precisamente. Yo también tuve la bendición de que estaba saliendo del problema de salud y entonces para mí era mucho más importante la persona porque yo estaba también pensando en mi espíritu. Entonces tenía que pensar en el espíritu del otro, principalmente antes que nada, antes que el lucro.
yo venía también de una experiencia de siempre hacer dinero. Desde los 7 años, muy turco, compraba, vendía cosas, y en ese proceso siempre había tenido como muy sencillo el hacer dinero, llevarlo bien, y mi otra pasión era servir, ayudar, entusiasmar, motivar. Cuando llego a una organización, en este caso en particular en la empresa eran como 120 personas, la empresa estaba quebrada, nadie lo sabía, pero el apostar a la persona exigiendo como una forma de amor, una forma de amar es exigir, no, nosotros mismos los demás para el bien, y empezar a construir comunidad, empezar a construir sentido de trascendencia, el valor del trabajo, el conectar como personas, lleva de alguna manera, y conectar como que el bien es atractivo. Eso sin duda fue el 100% de las personas eran completamente chavistas. Cada caso, además en un sector rural, tenían la foto de Chávez gigante, y yo iba a cada una de esas casas y encontraba valores, y en esos valores resaltarlo, y las mismas personas ver que el bien tenía sentido, y generar una depuración. Ahí salieron más de 50 personas, acá, porque había una exigencia de hacer las cosas bien, que había un entendimiento, que había que sacar la empresa adelante, eso sí. Pero las mismas personas conectándose, entendiendo que era interesante conectarse a hacer la honradez, que valoren que la familia, que valoren que rechacemos el alcoholismo, que rechacemos la violencia doméstica, todas esas conexiones, ideología o cualquier conexión emocional con un líder que sin duda estaba dividiendo, porque en ese momento, por supuesto, las personas que trabajaban ahí estaban completamente contrarias a una empresa que se perfilaba y lo habían perfilado o colocado como si fuera el demonio, y era al revés, estaba generándose un demonio generando una división. Entonces era cómo conectar, sin hablar de ese tema, sino con las personas, hablar de los valores, de esa condición, de a lo que estamos llamados todos independientes. Y colocamos una palabra fundamental que tienen aquí en la cátedra, que es responsable. Hicimos a todos responsables. Rompimos el orden jerárquico, que el gerente era responsable, y cada persona era responsable, y así las personas se empezaron a conectar. Y hoy en día estamos en Ecuador, somos el cuarto exportador de cacao de Ecuador, estamos en Perú, estamos en Estados Unidos con una casa comercial, pero fue gracias a Venezuela y gracias a esa experiencia. Lo que quiero decir es, sí, sin duda, yo sí, claramente, además, tradicionalmente decir, esta empresa estaba quebrada, había que hacerla rentable. Pero tú enfocándote en las personas, enfocándote en el bien, que va primero que lo otro, puedes conseguir lo otro. Y yo es que yo no lo pondría en un orden, sino sí lo pondría en el orden de que primero la persona. Es que lo otro es fundamental para poder apoyar a una comunidad que salga adelante. O sea, el progreso, si no consideran la persona, no es progreso. Entonces, pero el progreso también es el desarrollo. Entonces, tiene que estar presente. Era como para aportar a todo lo magnífico que se presentó ahí, que comentaron todos ustedes. Gracias. Carlos, si te entendí, la empresa de tu familia prácticamente estaba quebrada. Y lo que emprendieron fue, más allá de formar valores, fue recoger los valores que ya estaban, o reconocer, identificar los valores que ya estaban, y a partir de eso comenzar a construir un sentido, ese sentido de comunidad del que nos hablaba Rafael Tomás antes. Sí, fue llevarlo a... Primero, hay un proceso complejo como el que vivió Venezuela. Muchos de los accionistas veían como un proceso, la sociedad estaba separada y no se pudo, y de desconfianza hacia las personas. Fue una apuesta a las personas, al bien de la persona, y a señalar ese bien y todos conectarnos hacia algo. Más allá de la foto pegada en la casa y todo esto. Sí, hay un punto que conversaron todos y que el muchacho que se fue de alguna manera lo verbalizó, pero es un caso muy particular, el muchacho que se fue, que es porque nosotros hemos contratado, no sé, 40 personas en multinacionales, que todas las que han ido quebrando en el país, de Cargill, de Nestlé, de muchas empresas en el país, y profesionales, y todo este tema de las culturas corporativas, si uno pudiera aconsejar, porque nosotros vendemos en más de 15 países y así hemos terminado volviéndonos consultores de muchas de las empresas que le vendemos y hacen chocolate en el mundo, en este sentido de la experiencia que estaba comentando un poco, es como se vuelve tradicionalmente una incoherencia. Por eso habla de la conciencia. Yo creo que tú estás al inicio, como
no sé la palabra que utilizaste, como algo prescriptivo, como... Prescriptivo. Ajá, prescriptivo. Esa broma es fabuloso, el prescriptivo, porque todo el mundo aquí, mira, tú tienes que ser íntegro y tú tienes que ser, entonces todo, sí, tenemos los valores, pero si la cultura corporativa no se vuelve una danza permanente, no se conecta, las personas no se señalan, no hay un buen gobierno, no hay una buena guía, no sirve de nada. Y por eso yo digo que el llamado es como lo heterónomo y lo autónomo, desde el punto de vista moral. Entonces, si el llamado a la conciencia, por lo menos, y personas analfabetas, y personas con poco grado de educación, no lo encuentran, eso se encuentra. Una persona cuando siente, oye, es que recuperé mi pareja, y quiero que mis hijos mejoren, y ahora sueño con... Y eso se incentivó aquí. Eso es espectacular. Y después, desde el punto de vista financiero, hay cantidades de retos, cantidades de decisiones y de retos y de problemas son infinitos, como decía Rafael Tomás, en el sentido de que si vas a juro van a haber dificultades, sin lugar a dudas. Pero el tema abrupto del financiero en el mundo, de que hay una disrupción entre los países desarrollados, el sistema financiero, cómo se ha vuelto, y del capital frente a lo real productivo que tenemos como capital para 300 años de productividad, que no sabemos si va a caer un meteorito, va a haber una guerra, y un PIB real global, es un problema que nos afecta a todos los seres humanos, y es un problema que hay que afrontarlo, pero se afronta desde cada actor, o sea, como lo que sucedió más cercano a lo de Cadivi. Si las empresas dijeron, yo puedo hacer una línea para hacer chocolate, bueno, pero ¿por qué no importamos para hacer 80 líneas de chocolate? El país tiene capacidad instalada para 40 veces, no va a existir ese consumo, no va a existir. Entonces fue llevado no por conciencia y muchas decisiones empresariales que afectan a la nación por un aprovechamiento. No estoy juzgando a nadie porque todos tenemos patas de barro, pero el punto es, al final recae en el fondo en las personas. Y si las personas no tienen espacio porque no ven PNL o no tienen espacio, todas las personas pueden impactar una empresa y todas las personas están llamadas también a decidir dejar una empresa y meterse en otra o crear una empresa o hacer otra cosa. Todos están llamados al bien que va por encima de cualquier organización. No sé si eso... Gracias. Daniel tenía una pregunta. Sí, hay una cosa que me gustó muchísimo, que va muy enfocado por lo que decía el profesor, y es que ustedes buscaron la manera de que todos se hiciesen responsables, que todos de alguna manera entendiesen e internalizasen que son responsables. Yo lo que quisiera saber es cómo hicieron para que ese significado compartido de responsabilidad se promoviese y de alguna manera que entendiesen que al ejercerlo, de alguna manera reiteradamente al ejercerlo y buscar que se desarrolle esa sabiduría práctica en cada uno de los miembros de la comunidad, de la empresa como tal, que ellos viesen a través del servicio cómo tuvieron impacto en la empresa, o sea, ese impacto que tú mencionabas con respecto a que ellos, o sea, las decisiones que ellos toman también tienen impacto no solamente en la empresa, sino también en la misma comunidad en la que ellos pertenecen. Sí, fue un proceso muy empírico, sin lugar a dudas. Después se fueron sumando psicólogos, sociólogos, gente académico, biólogo, economista, llevando por los primeros 8 meses fue muy empírico y iba mucho de diálogo, realmente, de esas, por poner las palabras, sabiduría práctica, sin saberlo. Pues en ese momento había un proceso también de promoción de cambio de paradigma sin saberlo. Había unos cambios inclusive en el humor, en el interactuar, en la escucha para que las personas se pudieran sentir capaces de ser responsables, porque muchos se acostumbran, así sean en grupos de alto nivel, se acostumbran a que hay personas que toman decisiones y no otras, entonces no había una promoción real de hacer equipo y sacar el potencial de cada ser humano. Hay algo importante como paradigma que ahí está puesto en la mesa sin en ese momento entender lo que era la verdadera igualdad, estaba en la complementariedad. Entonces, cada ser humano es único, está llamado a algo. Entonces, al verlo así, tú dejabas de verte más arriba o más abajo, sino que empezabas a poder conectar más como persona. Y había casos que, en este caso, esto después lo llevamos a la empresa comercial. Una empresa que está en el agro. Manufacturero, un poco más de manufactura. No, en la primera empresa donde hicimos todo esto está en el agro, una empresa agrícola. Y las personas empezaron a compartir su visión sobre el clima, sobre los árboles y el impacto. Pero se consiguió eso de participar y muchas asambleas, mucho diálogo, mucho espacio, mucho ejemplo, mucho traer las cosas
pequeñas malas a la mesa, sin personalizarlas, sino como verlas como también parte de todos los seres humanos podemos caer en la envidia, todos los seres humanos podemos caer en el chisme, todos los seres humanos. Entonces las personas se sentían no atacadas, sino realmente metadas. Hace poco estaban comentando un caso loquísimo, yo en lo particular tengo mucho rechazo el tema militar, pero esto es un caso en Estados Unidos del tema de cómo todo lo que forman, no sé cuántas mil personas al año, hay un grupo squad que se conectan, que se vuelven 9, 12 personas, que se vuelven como uno solo, como Google, Tesla y esto, están buscando cómo llevar eso a los humanos, más allá de todos los research que han hecho. Pero una de las cosas para hablar de los puntos del punto militar, como esas 9 personas empiezan a funcionar como 9, como uno solo, realmente una conexión, que de 15.000 solo quedan 2 grupitos así, era a través de la integración real, de que la gente se sienta profundamente aceptada y profundamente capaz de realizar su mayor potencial. Ricardo con la mano levantada. Adelante. Vale, muchísimas gracias. Bueno, me interesa mucho el caso de Franceschi porque, o sea, de la mano de amigos que han trabajado muy cerca con la empresa y entiendo además el contexto en el que se ha desarrollado todos estos altibajos que han tenido. Recuerdo un fragmento de la lectura sugerida para hoy que habla sobre el sacrificio, ¿no? O sea, esa decisión de que, bueno, vale la pena incluso comprometer en muchas oportunidades, porque así sé que sucedió, el patrimonio, o sea, el capital de la empresa, pero creyendo siempre en que el potencial, sobre todo del cacao en el estado Sucre, tenía esa posibilidad de estar fuera y representar a Venezuela, como lo ha hecho en muchas oportunidades Franceschi con premios que así lo reconocen. Pero yo siento, o sea, yo me pregunto, bueno, y en esos momentos, o sea, ¿cómo hacían para seguir adelante? O sea, definitivamente tenía que haber una, un gran componente de altruismo porque lo que tú mencionabas ahorita, o sea, trabajan con personas de diferentes niveles, incluso académicos, personas con unas realidades sociales bien complejas, y cómo no perder el norte en esa situación tan difícil, sobre todo en la que sabemos bien el Estado también, o bueno, el Estado no, el gobierno, intervino, pero no para bien, sino muchas veces incluso para desestabilizar las comunidades con las que trabajaban, o sea, que proveían el cacao, porque entiendo además que ustedes tienen fija de cacao, pero también compran cacao a los productores locales. Entonces, me pregunto, o sea, tú que has trabajado cerca con la directiva y sé que ellos, aunque están bien mayores, siguen estando muy activos. O sea, ¿cuál es el mensaje de Franceschi hoy en día para quienes, digamos, en otras áreas también están arrancando y se consiguen con estos retos? A ver, primero, que las personas piensan que Franceschi Chocolate es como la empresa. La empresa realmente relevante es la empresa que comercializa cacao y procesa y vende manteca, polvo, derivados, una mayor, vamos a decirlo así, una trading. Que es la que ha ido creciendo y la que está en otros países, y tiene casa comercial en Europa, en Estados Unidos. Ahora, en cuanto a lo que dice Luis, yo creo que al revés, ahí nos dio un norte. ¿Ya? Es que hay algo más grande, es cuando tú realmente conectas que hay algo más importante que el dinero. Entonces, cuando tú realmente conectas con algo más grande que el dinero, se va encontrando el propósito, porque entonces y se va encontrando y transformando. Es decir, si no hubiéramos pasado por ese proceso humano, iniciado en el tema de cultura, hubiéramos llegado a lo que hoy en día vemos como nuestra visión de desarrollo. Para ser disruptivo en este mercado y ser coherente con nosotros mismos, se trata de entrar en todo ese mundo de ESG, fortalecer nuestra cultura, lo que queremos ser y dar a todas las personas que interactúan de alguna manera u otra con la empresa, incluyendo los clientes, pero también conectar con fondos de impacto que buscan rentabilidad, pero buscan econometrizar el impacto que puedes tener a nivel social. Entonces, nosotros en el proceso
al iniciar este proceso, que inicia en enero del 2011, ya para finales del 2011 empezó la Fundación San José. Hoy en día impacta más de 60.000 personas. Hoy compramos en 13 estados del país cacao. Parte se vuelve dentro de la visión o el propósito trascendente de una organización, es decir, es que lo nuestro es apostarle a las personas, principalmente, nosotros al interno decimos, nosotros más que hacer cacao, le apostamos a la gente, a las personas. Y eso lo vamos a llevar a Ecuador y a Perú y lo estamos llevando ahorita a la empresa de chocolate también, como visión, porque la energía que le da eso, o sea, muchos de los profesionales que hoy en día nos acompañan tuvieron oportunidades para irse a México o a Inglaterra o a Estados Unidos y decidieron quedarse. Muchos de ellos decidieron quedarse en Carúpano, pero era porque había algo que estaba más allá, si no, no se hubieran quedado. Entonces, el sacrificio es enriquecedor, de alguna manera lo decían como, es parte de, pues, ¿no? Al estar llamado hacia allá y se quiere ir, sin duda requiere sacrificio. Pero, bueno, sí, sin duda requiere sacrificio. María Gabriela, vamos a darle un chance a María Gabriela acá. Ajá. Sí, yo tengo una pregunta sobre todo, ¿cómo hacemos que esto sea como sostenible en el tiempo? ¿Tienen algún programa de formación de líderes cada vez que llega gente nueva a la compañía? ¿Cómo lo manejan y cómo hacen de que sea sostenible, Sí. digamos? Este año es muy relevante, primero nos hemos trazado todo esto que comentaba antes, de cómo una visión de desarrollo, cómo actuar en eso, además ser disruptivo frente. En Ecuador somos el cuarto o quinto exportador del país, pero los top 10 son puras multinacionales, estamos en un mundo de multinacionales, entonces cómo entrar allí con algo disruptivo, tiene que ser esto que aprendimos también de Venezuela y del problema social que teníamos. Y no es que el grupo no tenía, el grupo San José tenía siempre sus valores, pero no los había puesto conscientemente. Entonces, en ese sentido, hacerlo sostenible es, para mí, lo más abstracto es, lo estratégico está, desde mi perspectiva, es un lado, y este año es crucial en eso, tenemos como 3 años trabajando muy profundamente en eso, es todo lo que es la cultura cooperativa y cómo se alimenta y se sostiene con diferentes formas y maneras de, o sea, desde asambleas, de parte conversacional, pero también cómo la Fundación San José se integra en ese sentido. Y después, todo lo que es la cultura, y después lo otro, lo sostenible también es cuando tú conectas con capital, que cada vez se ve más una exigencia de los países desarrollados en la búsqueda de trazabilidad, la búsqueda del bien en el fondo. Entonces, que viene demandado de los ciudadanos de esos países desarrollados a esas empresas. Y que es conectar con capital que se está yendo a todo ese tema del buen gobierno. ¿Cómo miro esos dividendos y esas utilidades a dónde van? ¿Cómo miro, cómo econometrizo y genero ese seguimiento también de los indicadores? Así como hago así de los indicadores financieros, también hacer el seguimiento de indicadores de impacto ambiental, social. Y ustedes que se mueven en uno, estamos en pleno Ecuador, pero en sectores rurales también. Entonces, es como para no alargarme, serían como para mí los dos componentes más trascendentales para hacer eso lo más sostenible posible, teniendo que siempre puede llegar la culebra. Miguel aquí. Sí, bueno, no sé si primero, lo que pasa es que quiero a que ellos turnar participen uno a también uno y yo la última cerramos pregunta por es la hora. algo de corto, ¿verdad? Realmente corto. Sí, vamos a... La señora Cira Romero, ella pregunta si estas personas del sector agrícola eran agricultores independientes o eran empleados de la empresa familiar. Nosotros, la experiencia que estaba comentando era empleados directos de la empresa. Nosotros en Paria, nosotros tenemos también operaciones en Sur del Lago, en Mérida, en diferentes lugares del país, pero allá en Paria, la experiencia que estaba comentando era sobre la hacienda. Así que la comercializadora le compra miles de productores en el país, miles, 9.000 productores. Hay como unos 18.000 productores en el país de cacao. Y la empresa que estaba hablando como experiencia era más enfocado en lo directo. Sí, a mí me llama la atención cuando me pongo a analizar los años, estos últimos 20 años, etcétera, cómo la división, o sea, no ocurrió simplemente en unas personas que quizás no tenían acceso a educación, bla, 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 sino que también muchas personas que tenían acceso a educación, recursos, etcétera, también llegaron y dijeron, bueno, yo no confío en la gente porque todos son unos malos o lo que sea, o eso se va a convertir en Cuba, etcétera.
me impresiona que la gente que ha estudiado y todo eso también tomó, o sea, fue parte de la división, no fue simplemente el chavismo, también fueron los que no eran chavistas o no son así. Entonces, mi pregunta es que tú dices que tú tuviste la posibilidad de compartir con chavistas bueno, vamos a decir, sí, chavistas, personas que apoyaban a Chávez en Carupa, ¿no? De mi pueblo también, yo soy de Valera y también y todo el mundo allá, no, como que el tema de la ideología no es tan importante en principio. Entonces tuve la oportunidad de compartir con varias personas independientemente de lo que pensaban sus papás, etc. Y eso me abrió un poquito más la cabeza al momento de compartir con las personas. Entonces, tú cuentas que en el momento que entraste a la compañía, además entraste en un momento donde había demasiado conflicto, porque el conflicto no solamente venía, el conflicto venía además auspiciado por el sistema político. El sistema político, o sea, decía que unas personas eran malas y que otras eran buenas. Eso generaba división. ¿Tú tienes alguna experiencia concreta? O sea, ¿de qué manera tú afrontaste ese problema en la compañía? O sea, ¿cómo tú minimizaste esa influencia ideológica que había en la empresa, ¿sabes? O sea, ¿cómo ellos se identificaron contigo y cómo tú te identificaste con ellos, que al final somos lo mismo, pues, ¿sabes? Primero, el punto de la sabiduría práctica al final. O sea, primero el ejemplo de a ti te van a comer los gusanos igual que a mí. Y ya ahí rompes el tema. La muerte nos asemeja a todos como seres humanos. El primer elemento. Y como lo traía muy cercano y muy reciente, es como muy fácil. La gente conecta con eso y la gente en la zona, en la pobreza se vive también mucho dolor. Pero también hay unos aprendizajes para uno. Uno fue a aprender en el proceso. Si uno está abierto a aprender, no aprende. Entonces tienes que, es la escucha y aprender, y realmente querer aprender. Eso es el valor de compartir de la gente. Sin hablar del tema que nos dividía. Cuando ese tema, yo lo pasé prácticamente, pasé 2 años y medio sin nombrar palabras que nos pudieran dividir. Entonces, y fue inconsciente, pero después como en el 2013 a mediados digo, wow, es increíble como esos temas no se tocan en parte de... Entonces, era llegar al campo y que las personas sintieran que el valor del trabajo no es que trabajes 8 horas, lo puedes hacer en menos y con sentido y con amor y después irte a tu casa, estar con tus hijos, vete, o sea, no es algo para cumplir tarjeta, algo, entonces la aproximación al tiempo y la libertad. Entonces, las personas terminaban trabajando 10 horas, pero tú le estabas diciendo vete a las 6 horas, porque es que, y yo estoy aquí en el campo, no vine a ver si estabas trabajando bien o estabas trabajando mal, quiero entenderte, quiero entender tu realidad. Entonces realmente hay mucho de entrar y estar y exigir. Eran líderes politiqueros malandrosos extremos, pero tú decías, un potencial increíble y bueno, terminaban saliendo, porque de repente se los desbordaba las pasiones y querían... Sí, el sistema lo expulsa. Sí, entonces el sistema lo expulsa y el sistema que se va construyendo, porque el sistema, parte interesantísima es que las personas que eran más calladas pero que tenían familia, las personas que eran más calladas pero eran honrados, se dejaban liderar por los politiqueros y malandros y de repente, no, nosotros también tenemos esta mesa, es fácil, entonces se iban rechazando y en esa empresa llegó un momento en que las personas decían, bueno, entre más estamos haciendo bien, entre más estamos produciendo, los números fue muy violento el cambio. O sea, el ahorro fue prácticamente de un 44% y en un año otro, y el aumento de la productividad fue de 132%. Para llevar los números en cuestión de 12 meses. Al principio, inclusive se parecía romántico desde el punto de vista de los accionistas y de la junta directiva. Después, a los 4 meses, cuando empezaron a ver también que había exigencia salida, y vieron los números y dijeron, wow, esto está increíble. Pero no tenía nada que ver con eso. Al final había un foco en el presente. Si eso hubiera sido en otra empresa, la empresa hubiera limitado y hubiera limitado uno habría tenido que buscar otra cosa. Pero no sé si me explico y respondo tu pregunta. No, sí, completamente. Lidia. Una pregunta más. Hablando justamente de este tema de lo que decía mi compañera, de bueno, cómo procuras la sostenibilidad en el tiempo. Después de toda esta experiencia que ustedes han tenido a lo largo de los años y sabiendo hoy en día las fortalezas que ya pudieron desarrollar y lo que han logrado, ¿han hecho o han tenido alguna estrategia con el resto de las empresas familiares o el resto de los cacaoteros que están en Venezuela para poderles compartir este tipo de conocimientos y ayudarlos a
también un poco visualizarse en este camino y un poco también teniendo en cuenta esto del bien común, ¿no? De la sensibilidad y de sabiendo de que ustedes han pasado cosas buenas y malas, pero que lograron muchas cosas. O sea, tienen como algo de cómo compartirle a los demás que están en este mismo... Sí, lo hemos trabajado mucho, pero no lo hemos hecho en realidad como tal. Hemos tenido un proceso de creer mucho en la institucionalidad, nos faltaba en el país, fue una de las estrategias también, al principio empíricamente, pero después ya conscientemente. Entonces hemos conectado con muchas ONGs para hacer trabajos en conjunto, también he llegado a proyectos con actores, agentes de desarrollo, la Fundación San José, que sigue su propio camino de organización que desea crecer. Y con las empresas hemos tratado. El país también es complejo a nivel empresarial, pero está la posibilidad y hay mucho que ha mejorado a nivel de gremio de Cabilera, un gran ejemplo. Muchos otros empresarios también son un momento de conectar, de ver, de buscar algo hacia el país, el arraigo en el país y cómo ver hacia una visión de largo plazo. En el cacao hemos levantado proyectos de un país, porque como hemos acompañado la producción de crecimiento en Ecuador y Perú, levantamos un proyecto muy valioso con la CAF en este sentido, pero tienes todos unos retos complejos y también desde el punto de vista estructural nosotros hicimos una vez como un tema comunicacional que queríamos ir a las universidades a promover esto en el 2019, hicimos todo un plan, y bueno, después empezó la pandemia. Bueno. Yo quiero comentar algo, Carlos. Yo soy una mujer de recursos humanos y quiero felicitarte porque no sé qué rol ocupas en la organización, pero parecieras una persona muy vinculada a la gente, a la función de lo mal llamado soft, ¿no? Porque algunas personas con un foco más financiero o un foco más global a veces le quitan un poco de mérito o importancia e inversión en el talento, en la cultura, en el clima, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Porque la evidencia potencia la inversión en la gente. Te quería consultar, primero, ¿cuál fue tu rol inicial en el equipo de trabajo? ¿Cuál fue tu rol? ¿Cuál era tu objetivo? Y segundo, ¿qué actitud y qué valor buscas en tus colaboradores que dices, bueno, definitivamente esto hizo check para que sea parte de mi equipo? ¿Qué buscas en la gente que definitivamente te ha validado de que puedes hacer equipo con esos colaboradores? Que me imagino que cuando vas a otros países encuentras otras realidades, pero sí hay algo común en los seres humanos que trabajan contigo. Sí, yo creo que una vez una persona que venía de una multinacional, llevo 4 meses trabajando, y entonces me tuve que ir a Europa a visitar a un cliente. Cuando regresé en Carúpano, él me dice, porque había entrado otra gente de finanzas, de otras corporaciones, y él estaba como gerente de operaciones, y él me dice, Carlos, tú quieres, o sea, ¿cómo se trabaja en esta empresa? Está viniendo esta gente de planificación estratégica con látigo y esto, o estábamos trabajando y como había. Entonces, la respuesta a la conexión era, y fue las únicas cosas que yo le he recomendado, ¿cómo te dice, cómo sientes tú que sería mejor? Trabajar de esa manera, o trabajar como de alguna manera había promovido como punto cultural. Y eso no, ¿qué te dice tu corazón? Él ahorita es CEO, maneja el seguimiento de la empresa de Ecuador, de Perú, country manager de Venezuela, de todo lo que estamos haciendo, una persona extraordinaria, pero yo creo que no conecta desde allí, de la confianza, como tal. Eso no sé si responde a tu pregunta. Y con respecto a los títulos, yo detesto el tema de los títulos. Yo llegué y me quité el apellido, y cuando llegué allá yo decía, mira, yo soy Carlos, no, a mí no me encantan los títulos, pero sí como que cuál era el rol comercial, era a lo mejor de transformación. Va hacia el liderazgo y hacia el bien e impactar. Es decir, si hay una formalidad frente a los bancos, frente a los fondos, frente a las cosas, sin duda, pero yo una de las cosas que también aprendí en el proceso, y sobre todo además por estar en un país muy caudillista, muy de promoción de jerarquía, me hizo o sea, fue muy bueno y lo hizo empíricamente, el apellido, quito los cargos, vamos para adelante.
Muchas gracias, Carlos.